Poder buscar una ubicación fiable lo que nos responde de desplazar. Podemos evitar. Estamos una hora o dos en la roja. Reanimación automática cuando tiene que lo que hacemos es la RCP, pero con un aparato automático que le con un utiliza un bombero automático. Hacemos básicamente dos cosas. Gente que se cae, rompe la cadera y vamos a ayudarlos, que no pueden abrir, que no lo hacen. Jo, havia d'ajustar perquè si la tenen que baixar a plom... Porque estas... Ah, bueno. ¿Lo ponemos ya esto? ¿Antes? Sí, sí, nos ponemos. Luego lo probaremos, ¿eh? Vale. Vale. Esa va al BFP. Es las ruedas están con esta mucho. Per a estos dies, després de l'estat d'emergència que entrem, hem redoblat els parcs, tenim dispositiu d'emergència preparat per a dissabte i diumenge i si farà falta prolongar-lo també ho faríem. En aquests moments els dispositius estan redoblats i estan preparats per a que qualsevol necessitat d'emergència en cas de les plogudes que es preveuen estaríem tots per eixir a treballar. A més, també, a part del cos de bombers, la Diputació compta amb les brigades i en cas de que n'hi hagueren inundacions i les brigades s'hagueren de desplaçar per a col·laborar en les diferents tasques que han de fer els bombers, també ampliem el servici i estaran a la disposició de qualsevol necessitat que tinguem des del parc de bombers. Bueno, pues estos días, después del aviso de preemergencia, hemos tenido una reunión con la Consellería de Justicia ayer por la tarde y ante el aviso meteorológico y riesgo de Dana, pues hemos alertado a todo el dispositivo de bomberos de la provincia de Valencia y para este fin de semana lo vamos a reforzar con dotación adicional. Nosotros disponemos en toda la provincia de 17 parques de bomberos profesionales, 7 parques de bomberos voluntarios, fundamentalmente en el interior, y desde hace un año también gestionamos todo el tema de las brigadas de Diputación, las gestionamos nosotros directamente, 30 brigadas. En total estamos hablando de 700-750 bomberos profesionales, 150 bomberos voluntarios y 350 brigadistas que están a disposición durante todo el fin de semana para cualquier situación de alerta. Esta semana hemos dado instrucciones para revisión de todos los equipos específicos para tema de achiques y salvamentos, porque de hecho nos ha sorprendido porque veníamos un poco de un mes de agosto con alertas por incendio, hemos pasado de la alerta de incendios, entonces hemos reforzado el dispositivo, nos hemos preparado, estamos preparados para cualquier situación de emergencia, pero un poco revisar los equipos que estén en perfectas condiciones para el fin de semana, esperando. Lo que sí que me gustaría hacer de alguna manera es un llamamiento a la población para que estos días, si finalmente las previsiones se materializan y hay un episodio de fuertes lluvias con ráfagas de viento que pueden ser importantes, a los bomberos en esa primera instancia lo que más nos preocupa es el tema, lo que damos prioridad es el rescate, el salvamento de personas que se ven en situaciones comprometidas, sobre todo atravesando barrancos con crecidas de río, de barrancos importantes que arrastran los vehículos, los pasos subterráneos o situaciones de ese tipo que ponen en riesgo a las personas y a nosotros nos obliga a hacer rescates en situaciones complicadas. Entonces haríamos un llamamiento para la población para que estos días, en la medida de lo posible, eviten este tipo de situaciones. Y luego vendrá, si finalmente se materializa, todo el trabajo de achique, que es un
trabajo posterior una vez pasado el episodio intenso de lluvias como el que esperamos. Esperamos que no se materialicen de esa manera, pero sí dar un mensaje a la población de tranquilidad. El dispositivo de emergencias de toda la provincia está en alerta, en disposición de trabajar y esperemos que no sea necesario.